Muy bien, vamos ahora a utilizar esta planilla de cálculo de Excel para poder aplicar lo desarrollado en la parte teórica hasta el momento. Para esto contamos con el siguiente esquema. Nosotros tenemos acá 4 manzanas. En esta manzana yo tengo 12 lotes por este lado. En esta otra manzana también. Aquí yo tengo 3 lotes y 9 lotes. Y tengo tuberías que son colectores que van del buzón 1 al buzón 2, del buzón 2 al buzón 3 y del buzón 3 al buzón 4. Cada buzón tiene una cota de terreno. Para el buzón 1 tenemos la cota de 350.73. Para el buzón 2 tengo 350.57. Para el buzón 3 tenemos 349.62. Y para el buzón 4 tenemos 349.33. Asimismo, la longitud que hay en el tramo 1-2 es de 100 metros, la longitud del tramo 2-3 es de 80 metros y la longitud del tramo 3-4 es de 95 metros. Muy bien, con estos datos y utilizando lo visto en la teoría, nosotros vamos a determinar velocidades y caudales y verificar si el diámetro que proponemos satisface las condiciones hidráulicas de esta red de alcantarillado sanitario. Para esto tenemos como datos previos el coeficiente de rugosidad de Manning del material de la tubería, que es 0.01, una densidad de 7 habitantes por lote, una aportación media de caudal de aguas residuales o aguas negras de 200 litros habitante día y un coeficiente de seguridad de 2 que me va a permitir calcular el caudal máximo extraordinario. Vamos a empezar a introducir datos a la hoja de cálculo. Para el tramo 1-2 me pide la cota inicial del tramo. Este es el tramo 1-2. La cota inicial del tramo, la cota de terreno, es de 350,73. 350,73 y la cota final es 350,57. 350,57. Para el tramo 2-3, la cota inicial vendría a ser la cota final del tramo anterior y la cota del tramo 3 es 349.62. Y para el tramo 3-4 la cota final es 349.33. De esta manera yo tengo establecido mis cotas de terreno al inicio y al final de cada tramo, y esto me va a permitir hacer el cálculo de la pendiente. Con respecto a las longitudes, tenemos 3 tipos de longitudes. Uno es la longitud propia del tramo, es decir, para el tramo 1-2 la longitud es 100, vamos a anotarlo. Para el tramo 2-3 la longitud es 80, lo anotamos. Y para el tramo 3-4 la longitud es 95, lo anotamos. Por su parte, la longitud tributaria es la longitud acumulada previo al tramo en análisis. Por ejemplo, para el tramo 1-2 yo no tengo ninguna longitud tributaria, por lo tanto es 0. Y la longitud acumulada es la suma de la longitud propia más la longitud tributaria. Para el tramo 2-3, la longitud tributaria es el anterior, es decir, los 100, es decir, la acumulada que venía acá. Y la longitud acumulada para este tramo 2-3 es 180. Lo mismo, la longitud tributaria para el tramo 3-4 sería 180, ¿no? Para el tramo 3-4 sería 180 porque es 100 más 80. Y la longitud acumulada sería 275. De esta manera nosotros ya tenemos determinadas las longitudes que me van a permitir continuar con el cálculo. Respecto a la población, tenemos dos tipos de cálculo. Uno es la población servida y la otra es la población acumulada. La población servida nace de hacer el cálculo de la cantidad de lotes que hay de aporte en este tramo multiplicado por su densidad poblacional, es decir, habitantes por lote.
Para el tramo 1-2 yo tengo 12 lotes por acá y 12 lotes por acá, es decir, 24 lotes que van a contribuir a este colector. Por lo tanto, es 24 por la densidad que es 7. Y esta densidad le pongo F4 para hacer una celda absoluta. Esta fórmula la copio y modifico la cantidad de lotes para el tramo 2-3. Para este tramo 2-3 yo tengo 3 más 3 son 6 lotes. Entonces cambio 24 por 6. Y para el tramo 3-4 son 9 lotes. Cambio por 9 lotes. De tal manera de que yo tengo ya mi población servida en cada uno de los tramos. La acumulada es simplemente ir acumulando valores de acuerdo a los tramos, ¿no? La acumulada más la del tramo en análisis. De esta manera yo ya he calculado tanto mi población servida como mi población acumulada. Es decir, que al final la cantidad de personas que va a haber de acuerdo a los lotes analizados son 273 personas. Respecto a los cálculos de los gastos o caudales, vamos a hacer 4 tipos de cálculos. Uno es el caudal medio, luego el caudal mínimo, el caudal máximo instantáneo y el caudal máximo extraordinario. El caudal medio, ya lo habíamos visto en la parte teórica, es igual a multiplicar la aportación por la población acumulada entre 86.400, que es el factor que me convierte a litros por segundo. Entonces, es igual a la aportación, y le pongo F4 para hacerlo celda absoluta, por la población acumulada entre 86.400. Esto lo arrastro y yo tengo ya mis caudales medios. Con respecto al caudal mínimo, nosotros debemos de hacer aquí o tener claro el reglamento de cada país, pero es universal el hecho de que se considere como caudal mínimo el valor de 1.5 litros por segundo, siempre y cuando este caudal sea menor a 1.5 litros por segundo. De lo contrario, el caudal mínimo será el 0.5 por el caudal medio, tal y como lo dice pues esta fórmula de acá. Entonces vamos a poner un condicional. Si este caudal es menor a 1.5, entonces se considerará 1.5. Caso contrario, será 0.5 multiplicado por el caudal medio que está en J9. De esta manera, damos Enter y fíjate que coincide o considera 1.5 porque estos valores son menor a 1.5. Respecto al caudal máximo instantáneo, esto sale a partir del coeficiente de Harmon. Y este coeficiente de Harmon dice que es igual a 1 más 14 sobre 4 más la raíz de la población acumulada. Y eso multiplicado por el caudal medio. Esto es igual a 1, dice la fórmula, más 14 sobre 4 más la raíz de la población acumulada. Y cuando hablamos de población, aquí habla el coeficiente de Harmon, habla de población por 1000, de tal manera de que esto tenemos que dividirlo entre 1000, y esto multiplicado por el caudal medio, de tal manera que al hacer el cálculo del caudal máximo instantáneo me sale 1.62. Esto lo arrastro y tengo los demás caudales máximos instantáneos. Respecto al caudal máximo extraordinario, es igual a multiplicar un coeficiente de seguridad que en la parte teórica habíamos visto que estaba comprendido entre 1.5 y 2, multiplicado por el caudal máximo instantáneo. En este caso, para el proyecto se ha considerado 2 como coeficiente de seguridad, es decir, 2, F4 para ponerlo absoluto, por el caudal máximo instantáneo. De tal manera de que ahora yo ya tengo mis caudales máximos extraordinarios calculados. Aquí nosotros ya hemos hecho o tenemos identificado los 4 caudales que vamos a utilizar. Y esto me va a servir para que en lo sucesivo, para la determinación de la velocidad mínima, yo voy a utilizar el caudal mínimo.
y para la determinación de la velocidad máxima vamos a utilizar el caudal máximo extraordinario. Para eso se han realizado estos cálculos de acá. Respecto a la pendiente, pues la pendiente es simplemente una ecuación que es igual a la diferencia de cotas inicial y final de cada tramo entre la longitud propia. Esto es igual a la cota inicial menos la cota final del tramo dividido entre la longitud propia. Tengo acá la pendiente y cuando yo arrastro la fórmula yo veo que hay pendientes que tienen muchos números decimales y estos muchos números decimales llevan más adelante, si es que no lo corrijo, a pequeños errores. Pequeños errores, no son en realidad grandes errores, pero nos conviene corregirlo de una sola vez. Y para corregirlo yo simplemente redondeo el valor que me sale a 3 decimales. De tal manera de que ahora yo ya tengo una pendiente corregida con valores truncos. Respecto al diámetro, de acuerdo a la norma, a las guías, a las recomendaciones, el diámetro mínimo de una regla de alcantarillado es de 20 centímetros o 0.20 metros o 200 milímetros. Y esto para cada uno de los tramos de manera inicial. El cálculo, los resultados me dirán si es que el diámetro del loas es suficiente o no. Para esto se debe de hacer un cálculo previo a tubo lleno de la capacidad de conducción que tiene. Para una sección llena y para una sección parcialmente llena, la velocidad siempre va a estar determinada por la ecuación de Manning, que es igual a 1 sobre el coeficiente de rugosidad por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente corregida a la 1/2. Para una sección llena, el radio hidráulico, acuérdense que el radio hidráulico es igual al área entre el perímetro mojado. Para una sección llena voy a obtener que el radio hidráulico es igual al diámetro entre 4, ¿no? Es un despeje simplemente. Entonces voy a hacer el cálculo acá, dice que es 1 sobre la rugosidad de Manning, que está por acá, pongo F4 para hacerlo absoluto, por el radio hidráulico que es diámetro entre 4 elevado a la 2/3. Y esto multiplicado por la pendiente corregida elevado a la 1/2. De tal manera de que tengo ya calculada la velocidad y veo que las velocidades están dentro de lo permitido, que como mínimo es 0.3 y como máximo 5. El caudal a tubo lleno es igual a velocidad por área, que es empleando la ecuación de continuidad. Entonces este es igual a la velocidad por el área. Y el área de un tubo lleno es pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Esto para pasarlo a litros por segundo lo multiplicamos por 1000 y tenemos la capacidad en litros por segundo. Hasta aquí nosotros podemos hacer ya una comparación. En el tramo 1-2 a tubo lleno es capaz de trasladar 19 litros versus un caudal máximo extraordinario que se va a presentar considerando pues lluvias, ¿no? Las infiltraciones de las azoteas, etcétera, de 3.24, es decir, que el diámetro que hemos considerado es suficiente. Lo mismo sucede para el tramo 2-3 y para el tramo 3-4. Esta es una pequeña comparación y análisis que podemos ir haciendo. Ahora, ¿qué significan las columnas que vienen? Que dice teta min, RH, F teta, F prima teta y teta min. Esto significa lo siguiente, que de acuerdo a la altura de llenado que tiene la tubería, va a formar un ángulo con el centro del tubo. Es decir, vamos a poner acá, por ejemplo, yo tengo acá mi tubo. Bueno, yo tengo acá el tubo. Yo tengo acá, vamos a suponer, el nivel del agua. Pero acá yo tengo la parte central del tubo que me va a formar justamente con el nivel del agua. Me va a formar este de acá. Este es el ángulo teta, el que estamos llamando
teta. Este es el ángulo teta, ¿no? Y vamos a hacer el cálculo del teta mínimo, pero también vamos a hallar un teta máximo, ¿no? De manera inicial vamos a asumir que el teta mínimo es 180 grados. Es decir que si yo tengo acá el tubo, esto está en la mitad justamente. Desde ahí vamos a partir. Muy bien, entonces vamos a continuar asumiendo que el valor de teta mínimo es igual a 180 grados, es decir, pi radianes. Y esto lo copiamos acá. Con respecto al cálculo del radio hidráulico, cuando vamos a hallar el radio hidráulico, acá está, justamente porque luego los términos que vienen a continuación es una solución utilizando el método de Newton-Raphson. El radio hidráulico, esta es la fórmula del radio hidráulico, que es igual al diámetro entre 4 menos el diámetro multiplicado por el seno de teta entre 4 veces teta. Entonces, si esto nosotros lo calculamos, vamos a decir que esto es igual al diámetro entre 4 menos el diámetro por el seno de teta, este es teta, sobre 4 veces teta, 4 por teta. Entonces yo tengo que el radio hidráulico me sale 0.05. El F de teta, esta es la fórmula del F de teta, es decir, de la ecuación implícita que luego a través de métodos interactivos vamos a calcular, ¿no? Dice que el F de teta se tiene que igualar a 0, o sea, esto tiene que llegar a un valor 0 cuando hagamos el cálculo iterativo. Dice que es igual a 8 veces el caudal, 8 por el caudal, como estamos hablando de teta mínimo, vámonos con el caudal mínimo, acá, 8 veces el caudal. Esto de acá lo vamos a dividir entre 1000 por, simplemente por una conversión, por el coeficiente de rugosidad de Manning, F4, ¿no? Para hacerlo absoluto, sobre diámetro al cuadrado, este es el diámetro al cuadrado, por la pendiente corregida a la 0.5 y por el radio hidráulico a la 2 tercios. El radio hidráulico a la 2 tercios. Esto más el seno de teta y menos teta. Cuando doy enter tengo el valor de f de teta. Tengo el valor de f de teta. Muy bien, entonces con este valor de f de teta, que me sale menos 2.64, ¿no? Menos 2.64, lo arrastro. Tengo los demás valores. Ahora calculo el f' de teta, que es la derivada de esta función. Y esa fórmula me dice que es igual a 4 veces el caudal, hablamos del caudal mínimo porque estamos en el cálculo de los mínimos, del caudal mínimo, entre 1000 también, por la rugosidad de Manning, F4, entre 3 veces el diámetro por la pendiente corregida a la 0.5 por el radio hidráulico a las 5 tercios. A las 5 tercios. Muy bien, esto es lo que salió abajo. Y esto por teta,
por coseno de teta menos el seno de teta entre teta cuadrado más el coseno de teta menos 1. De esta manera ya tengo f' teta, ¿no? O la derivada de f de teta. Luego, para calcular el teta mínimo final, el nuevo valor de teta, es igual a teta menos el f de teta dividido entre el f' de teta. Y yo tengo acá el valor de f de teta. De lo que se trata, como dice en la fórmula acá, que esta función f de teta tiene que igualarse a 0. Y yo veo que este f de teta no es 0 todavía. Para eso se tiene que habilitar el cálculo iterativo. Es decir, tengo que irme a archivo, opciones, fórmulas, y aquí debe de estar habilitado el cuadro o la casilla habilitar cálculo iterativo. Si ya está habilitado el cálculo iterativo, lo único que tengo que hacer luego que he puesto esto es irme a la celda en donde estaba el ángulo inicial, el teta inicial, y reemplazar el valor de pi por, poniendo igual, esto. Y le doy enter. Y automáticamente copio la fórmula. Y fíjate cómo el f de teta ya es 0. Ya se cumple esto y ya se ha recalculado tanto el radio hidráulico como el teta mínimo. Y estos son los valores de teta inicial o teta mínimo. Vamos a hacer lo mismo con el teta máximo, para lo cual vamos a utilizar el caudal máximo extraordinario. Asumimos aquí también un valor inicial de pi. Hacemos el cálculo del radio hidráulico, es igualito, ¿no? El radio hidráulico es igual al diámetro entre 4 menos el diámetro por el seno del ángulo entre, ¿no? Todo este valor entre 4 por el ángulo. Y me sale igual 0.05 porque era el mismo cálculo, ¿no? El f de teta, fíjate, el f de teta es igual a 8 veces el caudal, pero ahora cuando hablamos de caudal, hablamos del caudal máximo extraordinario. Este caudal de acá. Caudal máximo extraordinario entre 1000, para hacer la conversión, por la rugosidad de Manning, F4 para hacerlo absoluto, entre el diámetro que habíamos asumido, el diámetro al cuadrado, por la pendiente corregida a la 0.5 por el radio hidráulico a la 2/3 más el seno de teta, menos teta. Ahí está. Enter. Y yo tengo acá los valores de f de teta. Ahora calculo la derivada. Acuérdense, ahí está la derivada. Es igual a 4 por el caudal máximo extraordinario entre 1000 por coeficiente de rugosidad de Manning, F4, entre 3 por el diámetro por la pendiente corregida a la 0.5 por el radio hidráulico
a la 5 tercios. Muy bien. Y esto multiplicado por teta por coseno de teta menos seno de teta sobre teta cuadrado. Teta cuadrado más el coseno de teta menos 1. Enter. Copio. Y para hallar el nuevo valor de teta, acuérdense que esto es igual a teta menos f de teta sobre f' de teta. Tenemos estos valores del teta máximo y habilitando el cálculo iterativo lo igualamos y copiamos esto de acá. Y de esta manera yo ya tendría calculado tanto el teta como el f de teta mínimos y máximos. Muy bien. Ahora lo que nos queda es hacer el cálculo de las velocidades, ¿no? En el caso de la velocidad, utilizando la fórmula de Manning, en el mínimo voy a usar los valores mínimos, es decir, 1 entre la rugosidad de Manning, F4, por el radio hidráulico mínimo, elevado a la 2 tercios, multiplicado por la pendiente, que es la pendiente corregida, elevado, ¿no? La pendiente corregida elevado a la 0.5. Es utilizando la fórmula de Manning. Y tengo un valor de 0.36 que está por encima de 0.3. Muy bien, cumplen todas. Y con respecto a la velocidad máxima, es igual a 1 sobre la rugosidad de Manning, F4, multiplicado por el radio hidráulico, aquí hablamos del radio hidráulico máximo, elevado a la 2 tercios, por la pendiente corregida, elevado a la 0.5. Y veo que la velocidad de 0.45 está aceptable también. Muy bien, entonces de esta manera nosotros vemos que las velocidades que se obtienen del cálculo están dentro de lo permisible, los caudales también, como ya lo hemos verificado, y lo que nos queda ahora hacer las correcciones de las plantillas, ¿no? Por ejemplo, la cota inicial ya habíamos visto, que es la cota de este tramo, y para la cota final hay que acordarse acá también lo que nos dice el reglamento, ¿no? El reglamento dice que el enterramiento o la cobertura de material para tuberías debe de ser de 1 metro hasta los 450 milímetros. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es restar de esta cota inicial menos 1 metro y menos el diámetro del tubo, que es 0.20, para determinar justamente la cota de la plantilla, ¿no? Entonces aquí nosotros ya tenemos inicialmente cuál va a ser la cota final del tramo, ¿no? Nosotros tenemos entonces aquí, perdón, aquí hay que hacer una corrección. Aquí es igual, estaba equivocando, a 350 a esta cota de acá, menos 1 metro y menos el diámetro. Así era. Listo.
Entonces, esta es la cota de la plantilla. Ahora, al final, nosotros ya lo que vamos a calcular es teniendo en cuenta la pendiente corregida. Es decir, a este valor le vamos a restar la longitud propia, multiplicada por la pendiente corregida. De tal manera de que este es la de la plantilla, o sea, la parte baja del tubo, ¿no? Para el tramo siguiente, vamos a empezar acá y vamos a utilizar ahora esto de acá. Y para el tramo siguiente, nuevamente, utilizamos este valor y aquí también hacemos la misma forma. De tal manera de que nosotros ya tenemos la cota de terreno, que son las cotas que están acá, pero también tenemos la cota de la plantilla, ¿no? Es así, ¿no? Si yo tengo acá mi buzón, yo tengo acá mi otro buzón, yo tengo acá, lo que nosotros teníamos inicialmente es esto, esta es la cota de terreno, 1, y acá yo tenía la cota de terreno 2. Lo que nosotros estamos determinando justamente es esto de acá, ¿no? Esta es la cota de la plantilla 1 y acá nosotros tenemos la cota de la plantilla 2. ¿No? Eso es lo que estamos determinando. Este 349.53, este valor es este de acá, ¿no? Y este valor de acá es este que está acá. Mientras que la cota del terreno sí ya lo teníamos de los datos iniciales, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos calculando. Muy bien, con este ejercicio nosotros hemos podido poner en práctica todo lo que habíamos visto en la parte teórica. Este material, esta hoja de cálculo, se las estoy enviando ahora al grupo de WhatsApp junto con toda la bibliografía de donde salen todas estas fórmulas y el sustento teórico. Muy bien, vamos a seguir avanzando así con ejemplos primero basados en la teoría y después nos vamos a ir a la práctica.